El día de hoy vamos a hablar sobre el flujo de materia en los ecosistemas. Anteriormente habíamos hablado sobre cómo la energía fluye en el ecosistema. Hoy vamos a trabajar cómo la materia fluye. La materia, como ustedes saben, es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Entonces, no sé cómo quitar esto. Ok. Entonces, al contrario de la energía que fluye entre los niveles tróficos, de lo cual una gran parte de esa energía se pierde o se disipa en forma de calor, la materia pasa por un proceso de reciclaje para que los seres vivos la reutilicen y circule entre ¿qué? Entre los factores bióticos y abióticos, sin perderse durante su tránsito. La materia puede circular en ciclos gracias a que no es consumida, sino que es transformada en su recorrido a través del ecosistema. La materia circula en forma de elementos y compuestos químicos y transcurre por el ecosistema gracias a unos ciclos denominados ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos se denominan así, pues involucran tanto el componente biótico como el componente abiótico de los ecosistemas. Y en estos ciclos también se implican reacciones químicas en las que la materia se transforma para que los seres vivos puedan asimilarla y aprovecharla. Por ejemplo, el carbono que ingresa a una oveja que es consumido gracias a que ella se alimenta de las plantas, ese carbono ingresa al cuerpo de la oveja a través de la glucosa y sale de ella convertida en dióxido de carbono gracias a que al proceso de respiración. Los ciclos bioquímicos que tenemos son el agua, o que vamos a estudiar, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y el fósforo. Cada uno tiene un ciclo particular. Y este ciclo depende de qué? De la naturaleza del elemento o compuesto y de la forma como es asimilado o utilizado por los organismos. Entonces vamos a ver estos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 ciclos biogeoquímicos. El primero es el ciclo del agua. El agua es un compuesto que está formado tanto de hidrógeno y oxígeno. Este compuesto circula a través de las diferentes capas de tierra que son la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. La mayor parte del agua del planeta se encuentra en estado líquido, pero de acuerdo a los cambios de temperatura, el agua cambia fácilmente de estado. En el momento de evaporación, el agua está en estado líquido, está presente tanto en los cuerpos de agua, como en este caso el mar, o en los organismos. Cuando aumenta la temperatura, esa agua se evapora y pasa a la atmósfera en estado gaseoso. O sea que hubo un cambio de estado. Cuando llega el agua a la atmósfera, ese vapor se condensa y forma las nubes. Cuando ya se forman las nubes, esa agua se enfría, es decir, pasó de estado gaseoso a estado líquido. Y esa agua se precipita en forma de lluvia o granizo. Cuando esa agua cae al suelo, se produce el proceso de infiltración, es decir, el agua ingresa a la tierra y esa agua llega a aguas subterráneas. Por eso a veces se sacan agua de pozos, porque gracias al proceso, a su ciclo,
podemos tener agua debajo del suelo. Esa agua que no fue absorbida por el proceso de infiltración se desliza por la superficie y ese proceso se conoce como escurrimiento. Esa agua nuevamente que es escurrida llega a ríos, a lagos y mares. Al final, el agua vuelve a la atmósfera por la evaporación y el ciclo se vuelve a repetir. El ciclo del carbono. El carbono es un elemento químico. Es principalmente componente de las moléculas orgánicas y se presentan en diversas formas en los seres vivos y el ambiente, como podemos observar acá. En la atmósfera, el carbono se encuentra en forma de dióxido de carbono. Las plantas y las algas aprovechan ese dióxido de carbono que se presenta en la atmósfera y lo transforman en moléculas orgánicas como la glucosa. Ya transformado ese carbono en glucosa, los organismos consumidores, por ejemplo en la imagen que hay una vaca, pueden utilizar ese compuesto orgánico en sus procesos de nutrición y cómo devuelven ese carbono a la atmósfera. Lo devuelven como dióxido de carbono a través de la respiración. También las plantas lo devuelven a través de la respiración. Cuando los seres vivos mueren, parte de ese carbono que conforma su cuerpo se fija en el subsuelo en forma de combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles pueden estar en el suelo por millones de años. ¿Cómo devuelven los combustibles fósiles el dióxido de carbono a la atmósfera? A través de una reacción química que se conoce como la combustión. Estos liberan energía y grandes cantidades de carbono a la atmósfera, ya que el combustible fósil reacciona con el oxígeno o con ciertas sustancias de oxígeno y esto se libera y forma dióxido de carbono que es liberado hacia la atmósfera. Entonces, como ven, también las fábricas producen a través de su proceso de combustión dióxido de carbono y nosotros constantemente lo estamos produciendo cuando respiramos. El otro ciclo es el ciclo del oxígeno. Eso es un elemento producido de manera natural durante la fotosíntesis. El ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno están muy unidos, ya que en la molécula del dióxido de carbono, como ustedes pueden observar, hay dos oxígenos, perdón. El oxígeno se presenta en forma gaseosa, la cual queda disponible en el aire para ser aprovechado por la mayoría de los organismos, los cuales la utilizan durante la respiración celular. Después de la respiración celular, los organismos aerobios, ¿qué quiere decir organismos aerobios? Que dependen del oxígeno para vivir, liberan el dióxido de carbono al medio. El dióxido de carbono es captado por los seres vivos fotosintetizadores y el ciclo vuelve a empezar. Por eso ellos van muy unidos en su proceso. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos más abundantes en la atmósfera. Es necesario para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos en los seres vivos. Este nitrógeno está en forma gaseosa y por eso no es utilizable para los seres vivos como las plantas, los cuales solo pueden tomarlo a través del suelo. El nitrógeno atmosférico es transformado gracias a las bacterias que
transforman ese nitrógeno en el suelo en nitratos, nitritos, amoníaco o amonio, como pueden ver en la imagen. Gracias a esas bacterias que son fijadoras de nitrógeno en el suelo, otras bacterias que a través del proceso de nitrificación convierten el nitrógeno en nitrito. Este nitrito es muy tóxico, entonces por eso hay que convertirlo en nitrato para que sea asimilado por las plantas. Este compuesto se incorpora en los tejidos de los productores y de esta manera puede llegar a los consumidores. Los compuestos nitrogenados producidos por los organismos se incorporan como nuevamente en el suelo para continuar el ciclo. Y eso lo hacemos nosotros con nuestras heces fecales o cuando estamos en proceso de descomposición. Y gracias a los hongos y las bacterias, ese nitrógeno puede ingresar nuevamente al suelo. El ciclo Profe, de una la... pregunta. Dime. ¿Me puedes preguntar ahorita finalizando? Bueno, sí. Bueno, gracias. Ahora vamos a trabajar el ciclo del azufre. Este elemento es esencial para los seres vivos debido a que se encuentra en las proteínas. A veces este elemento no lo tenemos en cuenta, pero este elemento es muy importante. El azufre se presenta en la atmósfera como dióxido de azufre, como SO2. Y llega a la atmósfera gracias a fenómenos como la descomposición de organismos, las emisiones volcánicas y la quema de combustibles fósiles por acción humana. Una vez en el suelo, el azufre, algunos microorganismos utilizan y transforman el azufre en sulfatos. Estos son sulfatos. Luego los sulfatos son absorbidos por las raíces de las plantas y ese azufre pasa a través de las cadenas y es devuelto otra vez al ambiente. Como podemos observar acá, cómo ese sulfato es absorbido por las raíces de las plantas y cuando nosotros consumimos, pues asimilamos el azufre. Cuando se produce lluvia, en este caso lluvia ácida, esos compuestos azufrados van hacia el fondo del mar, donde se incorporan en nuevas rocas. Se dice que el azufre está en las rocas. Entonces, cuando llueve, las rocas se desgastan y sueltan el azufre. Por último, el ciclo del fósforo, que es un elemento químico que se encuentra disponible en los seres vivos en moléculas como el ATP. El ATP es la molécula energética, la produce la mitocondria, el ADN y los fosfolípidos de las membranas celulares. El fósforo no se presenta en estado gaseoso, por tanto, la mayoría de sus depósitos son de origen marino. Entonces, el fósforo, ¿cómo circula? Entre la tierra y el fondo oceánico. Gracias a la lluvia y otros factores abióticos, el agua, al igual que en el azufre, se desgasta las rocas que contienen fósforo. Entonces, el fósforo se desprende en forma de fosfato y circula en el suelo, en los lagos, en los ríos y en los océanos. Luego de circular por estos factores abióticos, circula por las redes alimentarias, en este caso en la imagen marina. Entonces ese fósforo vuelve y retorna gracias a los descomponedores en el suelo.